Les invito a Segunda de Reyes 14. Vamos a continuar con nuestra exposición de este libro, 2 Kings chapter 14. Tenemos 29 versículos adelante de nosotros, hermanos, así que escuchemos con atención. Esta es palabra de nuestro Dios. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal. Y tomó a Sela en batalla y la llamó Jocteel, hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven, para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó. Por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén. Y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis. Pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres.
El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es guía, que es luz, lámpara para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a creer en ella, a confiar en ella, Señor, a ser corregidos, animados, consolados por ella, para que seamos entonces hijos tuyos, que nos gozamos en glorificar tu nombre. Oramos todas estas cosas en el dulce nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, el verdadero y único Rey para siempre. Amén. Hermanos queridos, entonces seguimos con estas historias acerca de los reyes de Israel y de Judá. Para este momento usted ya tiene que tener en claro que un rey humano solamente, uno de estos reyes llenos de pecado, manchados de pecado, hijos de Adán y Eva, solamente pues no vamos a dar o no van a dar la talla. Todas estas historias nos están dirigiendo hacia la promesa más importante de las Escrituras. ¿Y cuál es esa? Que nosotros tenemos un sumo sacerdote, un perfecto profeta y un perfecto rey. ¿En quién? En Jesucristo. Todos se quedan cortos. Todos terminan prácticamente mal. El rey David es uno que brilla, pero no tanto por sus propias obras, porque sus obras son escandalosas, sino porque el rey David recibió gracia y él se arrepintió genuinamente de su pecado y buscó servir al Señor a pesar de su pecado y de la lucha contra su pecado. Y de hecho, él es mencionado en esta historia también. Una y otra vez escuchamos esto que ya nos frustra, y es esta idea de que hizo lo malo delante de Jehová. Pero en esta historia hay algunos cambios interesantes. ¿Qué sucede? Sucede que Amasías es el nuevo rey de Judá. Y sorpresivamente nos vemos en el versículo 3 que dice, y él hizo, ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Y uno dice, wow, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Qué bueno. Pero bueno, luego viene más información y otra vez se nos desfallece un poco el semblante, porque dice, aunque no como David su padre, más bien hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Estos lugares altos, recuerden, no tiene que ver con, porque para nosotros es extraña esa expresión, ¿no es cierto?
hay lugares altos, ¿no? Que es un mirador, ¿de qué está hablando? No, son lugares de idolatría. Son lugares de culto a dioses falsos. Y él, siendo el rey de Israel, de Judá en este caso, permitió que esa idolatría siga sucediendo. Él también trata de cumplir la ley, nos dice un poquito más adelante, desde el versículo 6 en adelante. Él asesina justamente a los que asesinaron a su padre, pero perdona a sus hijos conforme a la ley. Tiene cosas buenas este Amasías. Pero finalmente su obediencia es, como dice un comentarista, es una obediencia mediocre. Es decir, a veces sí, en algunas cosas sí, pero en otras no tanto. En lo que me es más fácil o me interesa más fidelidad. En otras cosas que quizás no me interesan tanto o son difíciles, no tanta fidelidad. Y por supuesto ese tipo de obediencia pues no agrada al Señor. Dice este comentarista también, la obediencia mediocre no es una obediencia pactual realmente. Él nos da también una ilustración muy potente para nosotros. Dice él, nosotros nos llamamos evangélicos, o vamos a decir en nuestro contexto cristianos evangélicos, pero muchas veces no tenemos un verdadero interés en una verdadera piedad. Ponemos poco esfuerzo en pastorear a nuestras familias. No tenemos mucha pasión por el Evangelio. Muchas veces ni siquiera nos interesa compartirlo. ¿Es quizás esto cierto en nuestras vidas? ¿Ha caído quizás usted en esta circunstancia? Esta circunstancia de Amasías, de hacerlo recto a veces, de hacerlo correcto a veces, de obedecer a veces, pero en otras cosas no tanto. Quizás estamos pues muy interesados en tener el nombre e identificarnos como, vamos a decir, cristianos reformados, ¿no? Pero no estamos tan involucrados y el corazón no está realmente allí donde debe estar. Quizás usted es obediente, pero no tanto. Nuestra obediencia no nos salva. Nuestra obediencia es un acto de gratitud, de amor por la salvación que Jesucristo nos ha dado. Usted y yo somos llamados a, como decíamos esta mañana, negarnos a nosotros mismos. Estamos llamados a matar el pecado que existe en nosotros, llamados a que cada vez disminuya más el viejo hombre y el nuevo hombre más bien crezca en nosotros. Para la gloria del Señor. Porque hay una trampa en esto de la obediencia. La trampa es que nosotros podemos obedecer, pero obedecer al estilo fariseo. ¿Cuál era la obediencia de los fariseos? Era una obediencia externa y aparente, pero no era una obediencia que venía desde el corazón. No era una obediencia que venía por amor a Cristo. ¿Usted quiere obedecer más al Señor? ¿Usted quiere ser más fiel al Señor?
Usted necesita tener más gratitud al Señor. Usted necesita conocer más al Señor, su gracia, su misericordia, su amor, su compasión, su cruz y su resurrección. Necesitamos más evangelio. Si tenemos más evangelio en nuestras vidas, entonces va a haber más interés por una piedad verdadera, va a haber más interés en pastorear el corazón de nuestras familias, en nuestros devocionales, y vamos a tener más pasión por el evangelio y por compartirlo también, por vivirlo y por compartirlo. No quedemos satisfechos solamente con hacer las cosas rectas a veces o en lo que nos gusta. Hagámoslo por gratitud, por amor a Jesucristo que se entregó por nosotros. Y entonces la historia continúa, queridos hermanos. Amasías está pues medio envanecido, mata a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, nos dice el versículo 7, toma ciudades en batalla y bueno, continúa con toda su obra. Y después de hacer eso, muy envalentonado, envía mensajeros a Joás, rey de Israel. Recuerde, Amasías es rey de Judá. Y Amasías va entonces a Joás y le dice, vamos a vernos las caras, le dice, cara a cara. Uno diría, bueno, ¿para qué quieren verse cara a cara? ¿Quiere saludar a este hombre, no? Conversar. No. Esta es una expresión de vamos a poner las cosas en orden, vamos a pelear. Es una clara invitación a la violencia entre ellos. Y la respuesta de Joás de Israel, bueno, viene a través de una metáfora media extraña, pero que tiene su punto. Le dice, mira, Amasías, el cardo le dice al cedro, utilizando este lenguaje de bosque, ¿no? Da a tu hijo por mujer de mi hijo, pero el cardo finalmente va a ser destruido por las fieras. Bueno, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que Joás le está diciendo es, mira, Amasías, tú estás haciendo aquí grandes planes y estás muy valiente viniendo a retarme a mí, al rey de Israel, y estás muy seguro por todo lo que has hecho con los edomitas y tus victorias, pero tú no te das cuenta de que lo que te puede pasar es que va a venir una fiera y te va a destruir. En otras palabras, Amasías está envanecido. Está envanecido por sus victorias o porque aparentemente le está yendo bien en su reinado. Y el énfasis está en aparentemente. Le dice Joás, mejor quédate en tu casa glorificándote a ti mismo, ¿no? Medio con cierta ironía, porque finalmente un rey de Israel debería glorificar al Señor. Le está haciendo una invitación para que se calme y le dice, no busques que te pase algo malo a ti y a tu pueblo. Es una advertencia. Pero Amasías no escucha. Amasías va y busca al rey de Israel y cae en manos de Israel. Es capturado por Joás, de hecho. Y Joás no está solamente satisfecho con atrapar a Amasías, sino que Joás hace esto que representa algo súper importante. Va y rompe el muro de Jerusalén. Y eso no es simplemente pues una acción casual de batalla. Romper el muro de Jerusalén es un anticipo a la destrucción ¿de qué? Del templo de Jerusalén.
Lo que el texto nos está diciendo es que cada vez hay más destellos de lo que va a pasar muchos años después. Va a venir el juicio de Dios. La gracia de Dios ha estado presente una y otra vez con Israel, una y otra vez con Judá, una y otra vez con nosotros también, el pueblo de Dios. Pero llega un momento, como sucedió, que el pueblo de Israel va a ser enviado al exilio, van a venir los asirios y van a destruir Israel en el 722. Y luego en el 586 van a venir los babilonios y se van a llevar a todo el mundo prácticamente de Judá. El famoso y tristísimo cautiverio babilónico. Es el inicio, hermanos, del exilio y pasa muchísimo tiempo antes. Muchísimo tiempo antes. De esta manera es que empieza un ciclo de invasiones y de saqueos al templo. De hecho, son 7 las que van a venir en toda la historia hasta que finalmente queda totalmente saqueado el templo. Son sombras de lo que va a venir, son advertencias de lo que va a pasar si es que no hay arrepentimiento en el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender de estas cosas. Miren, hermanos, nosotros vivimos en un país pequeño y nosotros tenemos que aprender a leer los eventos también. Las cosas que suceden en este país no son casuales. Las dificultades que pasan en este país no pasan simplemente porque tal o cual persona decidió o no decidió hacer algo. Son causas instrumentales, por supuesto, los seres humanos. El problema de fondo siempre va a ser la idolatría de la gente. El problema de fondo siempre es la infidelidad a Dios. La inseguridad en la que nosotros vivimos y que tanto nos preocupa y de la que tanto nos quejamos, es esto también. Son advertencias de Dios también, de lo que sucede cuando nos alejamos del Señor. La cultura en la que vivimos, con muchas cosas buenas, también tiene un montón de cosas malas. Y la corrupción que toleramos una y otra vez, por no decir que a veces, quién sabe, hay gente que participa en ella, o cristianos participando de ella, también son entonces juicios y advertencias de cosas peores que pueden venir. Dios creó al ser humano para que sea suyo y para que le sirva. Y cuando el ser humano no sirve a Dios, cuando el ser humano no se pone a cuentas con Dios, entonces va a vivir el juicio y las consecuencias de vivir en contra de Dios. Y esto debería despertar en nosotros entonces lo que hablábamos antes, esta pasión por vivir el Evangelio y por testificar el Evangelio. El problema que existe en nuestra nación es la falta de Dios, la falta de amor a Dios, la falta de gratitud a Dios, la falta de deseo por Dios, de servirle, de vivir para Él. Ahora olvídese de la nación. ¿Qué le pasa a usted en este momento? ¿Qué circunstancias vive usted en su familia y usted mismo? Las cosas que pasan no son casuales. Dios también trata de comunicarnos algo a través de las circunstancias que nosotros vivimos. Y la respuesta es: necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado.
Solo usted sabe si usted está caminando en pecado o no. Usted sabe si está haciendo lo que le agrada a Dios o no. Usted sabe si usted es culpable o no frente a Dios. No desaproveche las advertencias de Dios. No desaproveche los pequeños juicios de Dios en nuestra vida que tienen el propósito de corregirnos. Corrija, enmiende, vaya a Cristo, viva feliz con Él, como leímos en el Salmo 32. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido pagada, cubierta. No hay engaño. El Señor me ha perdonado. Vivo para Él. Dice este comentarista también que les mencionaba, dice, a veces Dios está gritándonos al oído y nosotros no escuchamos. Y entonces continúa la historia, versículo 15 en adelante. Joás muere y su hijo Jeroboam va a reinar. Noten el nombre, Jeroboam, otro Jeroboam. ¿No? Les encanta el Jeroboam. Y entonces el Amasías de Judá va a vivir por 15 años más. Finalmente es asesinado, va a ser sepultado en Jerusalén. Y Azarías es el que empieza a reinar. Me estoy moviendo más rápido para ir a los puntos más importantes. Por otro lado, el Jeroboam está reinando entonces en Israel y lo hace desde Samaria. Pero ¿cómo es su reinado? Nos dice el versículo 24, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este rey, otra vez haciendo lo mismo, sigue imitando el pecado de idolatría a través del cual Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Sigue la idolatría. Y hermanos, aunque esto sea repetitivo, es repetitivo porque es necesario que nosotros nos confrontemos con eso. ¿Hay idolatría en su corazón? ¿Hay ídolos en su corazón? Y no solamente estoy hablando de las estatuas. Estoy hablando de esos ídolos que no son físicos quizás, pero que están en el corazón. Personas, cosas, circunstancias que deseamos que pasen y que son más importantes para nosotros que Dios mismo. ¿Hay eso en su corazón? Usted tiene que arrepentirse de ello. Sepa que la idolatría es el pecado, es el primer pecado. Es por idólatras que terminamos pecando o violando el resto de mandamientos. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pero vea lo que sucede, y tal vez a usted le sucede lo mismo, o nos puede suceder a nosotros lo mismo. Nos dice el texto que Jeroboam es un idólatra, y sin embargo, al mismo tiempo, restaura los límites de Israel. O sea, le va bien. En la política le va bien. Los límites son más grandes. Gana terreno. En otras palabras, como rey empieza a mostrar prosperidad, fruto bueno. Pero es un idólatra. Entonces la pregunta que nos surge es ¿por qué Dios permite que a Israel le vaya bien y que a este rey le vaya bien a pesar de su idolatría? O sea, primero, esto es lo que tenemos que entender. Eso pasa. A los idólatras les va muchas veces bien.
experimentan prosperidad. Y bueno, la razón primera es porque Dios tiene gracia, ¿no? El mismo texto nos lo dice. El texto dice en el versículo 26, porque Jehová miró la muy larga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Esa es la razón. Sin embargo, nosotros no deberíamos abusar de esa bondad. Dice un comentarista, la prosperidad es una señal de la compasión de Dios, pero no es una señal de que respalda nuestro pecado. No vaya usted jamás a pensar que porque a usted le está yendo bien en cierto tipo de actividad, eso quiere decir que Dios está complacido con su santidad. Son dos cosas muy distintas. Y tenemos que tener mucho cuidado como iglesia de Dios de no caer en este grave error de confundir la verdadera bendición de Dios. Dios es bueno y es compasivo, pero Él lo que más quiere es que nosotros crezcamos en santidad, más allá de lo que pueda pasar con nuestra prosperidad. De hecho, lleven eso al nivel de la iglesia. Aquí podemos nosotros llenarnos de gente, podemos llenarnos de iglesias y plantar un montón de iglesias y nosotros pensamos que nos está yendo muy bien. Y en un sentido decimos, sí, estamos creciendo. ¿Quiere decir que eso es bueno? No, si es que nosotros no tenemos iglesias que buscan realmente agradar a Dios y ser fieles a Dios. No sirve de nada crecer, no sirve de nada la prosperidad, si es que nosotros no vivimos con fidelidad. Así que, queridos hermanos, termina este relato, este capítulo, diciéndonos que el resto de hechos de Jeroboam y lo que hizo y su valentía. Vean, un montón de cosas, súper valiente, un guerrero, restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá. Bueno, todo eso está escrito en los libros, dice, de las crónicas. Pero durmió con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Así termina este capítulo recordándonos estas verdades fundamentales para nosotros como hijos de Dios. Debemos vivir con fidelidad en pacto con nuestro buen y generoso Señor. Busque una obediencia agradecida y de corazón. Entienda que el Señor le va a hablar providencialmente también para que usted se dé cuenta de aquellas cosas de las que tiene que arrepentirse también, para no caer luego entonces realmente ya en una situación desesperada y sin esperanza alguna, porque si el Señor Jesucristo vuelve y nosotros estamos en pecado y no estamos arrepentidos, ya no hay opción. Y finalmente, queridos hermanos, estemos nosotros entonces siempre comprometidos con la santidad y no confundamos la compasión de nuestro Dios y la prosperidad que nos puede dar. Lo que a Él más le agrada es nuestra fidelidad, nuestra respuesta fiel a su gracia inmerecida y a ese amor que Él da y ofrece a su pueblo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén.
Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos las gracias también por darnos luz y por permitirnos reflexionar acerca de estas cosas importantes que tú has revelado, Señor. Gracias por la prosperidad que nos da, Señor, pero ayúdanos a jamás confundirnos, Señor. Ayúdanos a que jamás esa prosperidad se vuelva una idolatría en nuestros corazones o un ídolo en nuestro corazón. Señor, ayúdanos siempre a buscar la justicia y la santidad y la obediencia a Cristo en respuesta a su obra perfecta en la cruz. Señor amado, ayuda a que en nosotros cada vez crezca más y más amor por nuestro Señor, más y más agradecimiento para que cada vez haya mayor interés, Señor, en vivir una verdadera piedad, para vivir de acuerdo a tu palabra, para vivir con pasión por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Líbranos de una obediencia superficial o de una obediencia simplemente externa. Llena nuestros corazones de tu Santo Espíritu. Señor, perdónanos y ayúdanos. Te rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén.